¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al unboxing del iPhone 16e, un nuevo dispositivo que acaban de lanzar justamente el día de ayer. Y aquí está esta tremenda maravilla de la naturaleza. Este es el iPhone 16e en la versión blanco con 256 GB. Como es tradición en el canal, vamos a ver todo lo que hay en la caja, incluidos papelitos, cables y todo lo que venga. Abajo viene este papelito con, imagino, el tema de la garantía y las regulaciones de cada país. Nos viene este papel totalmente inútil, que no sé por qué siempre mandan este papel, qué desperdicio. El cable que viene es el cable que ya conocemos, trenzado o con este tipo de acabado. Es un cable que se siente de muy buena calidad. Vean nada más, viene así trenzado, se siente muy bien. Es USB-C a USB-C. Recuerden que ahora los iPhones ya vienen con USB-C. Menudo avance en la tecnología, ¿eh? Y aquí tendríamos nada más la herramienta para extracción de la bandeja de la tarjeta SIM. Y aquí está esta tremenda maravilla de la tecnología. Vamos a retirarle el papel, pero antes voy a realizar la instalación de una mica protectora para evitar que se raye la pantalla. El acabado es completamente mate. La manzana como que a veces se pierde, no se logra notar demasiado. A mí me hubiese gustado que la manzanita en estas nuevas versiones de iPhones con este acabado mate se notara un poco más, pero tampoco se ve tan mal. Simplemente es un acabado que tienen actualmente los dispositivos. Y vamos a ver la cámara. De este lado tenemos el flash y tendríamos aquí un pequeño micrófono que la verdad casi no se nota. Vamos a hacer un pequeño zoom un poco más. Y ahí está el micrófono y el flash. La verdad es un teléfono que no destaca demasiado en cuanto a diseño, ya que es un diseño que ya habíamos visto a lo largo de varios años en los dispositivos de Apple. Pero la verdad se siente muy bien. Esta lateral está completamente limpia, no tiene el botón de control de cámara que tienen los nuevos iPhones. A pesar de eso, yo creo que hasta se ve mejor porque se ve más limpio. Vendría nada más con el botón que sirve para llamar a Siri o para bloquear la pantalla, y tendría aquí estas banditas que son para el tema de la señal. De este lado tendríamos una parte completamente limpia. Esto me gusta porque se siente bastante bien el dispositivo, se siente limpio, se siente sin tanta cochinada. Tenemos aquí el botón de acción o este botón que sirve para controlar varias funciones. Yo lo utilizo normalmente para silenciar el teléfono. De este lado tendríamos otros dos botoncitos, volumen, y aquí abajo tendríamos la bandeja para la tarjeta SIM. De la parte de abajo tendríamos lo típico. Esto me recuerda mucho a los iPads, esta parte de abajo, porque es de aluminio y igual el USB-C. Tendríamos el altavoz y el micrófono, así como la entrada o salida USB-C para la carga o para la transferencia de datos, que en este caso la transferencia de datos de este iPhone no es tan rápida. Esto no se comenta demasiado, pero las pantallas de iPhones las hacen en colaboración con Corning, que es una empresa que hace los cristales para las pantallas de los dispositivos, y esa pantalla es bastante resistente, pero es una pantalla especial que utiliza Apple. Además, este teléfono cuenta con protección contra el agua IP68, eso es bastante bueno, ya que un dispositivo de este precio necesita, por supuesto, resistir el agua y el polvo. Cuando este dispositivo se anunció, muchos se sorprendieron y se enojaron de que no tenía compatibilidad con el MagSafe, y efectivamente no tiene compatibilidad, pero sí se llega como que a pegar un poquito. Miren, qué cosa tan curiosa, ¿no? O sea, como que sí se pega. Obviamente si lo volteas ya se cae. Entonces no es compatible con MagSafe, pero sí tiene carga inalámbrica, que muchos pensaron que no tenía carga inalámbrica. Yo no sé por qué pensaron eso, pero sí tiene carga inalámbrica. Solamente que no es compatible con el MagSafe, ya que no se centra cuando lo pegas. De hecho, sí se pega un poco, ¿eh? O sea, sí, incluso hasta lo podrías usar así, fíjate. Pero obviamente ya si lo mueves, pues se cae. Entonces no es compatible con el MagSafe, que es la tecnología para que se pegue, pero sí tiene carga inalámbrica. Entonces no se preocupen por el tema de la carga inalámbrica, y tampoco se preocupen de que ande bailando, porque sí se llega a pegar un poquito. Entonces yo creo que por ese tema no hay problema, no creo que no hay tanta queja. Yo creo que deberíamos de quejarnos más por el tema del precio o de la pantalla, que no tiene 120 Hz, que eso sí es más molesto. Bueno, ya se está descargando la actualización, se está actualizando, y mientras pasa esto voy a hablar de un tema que se ha hecho polémica en los últimos días. Desde que se presentó este teléfono y anunciaron el precio, hubo ahí una pequeña polémica, y es que mucha gente se ha estado quejando de que Apple dice que es un dispositivo a un gran precio, pero está a $599. En otros países, dependiendo dónde estés, puedes encontrarlo más costoso aún. Pero mucha gente se ha quejado de que sigue siendo un dispositivo bastante caro, ¿no? Ahora bien, el tema es que este dispositivo, creo yo,
que no está dirigido para nuestro mercado, está dirigido, yo creo, para el mercado de Asia y de China sobre todo. Si nos vamos a Norteamérica o a Europa, en Europa, por ejemplo, la gente se fija mucho en las cámaras. No sé si se han dado cuenta que en Europa les importa mucho las cámaras y, por ejemplo, aquí en mi país, a nadie le importa la cámara, lo que más se preocupan es por el procesador. Y creo que en el mercado de China, según lo que he estado investigando, también, según encuestas, cuando un chino va a comprar un dispositivo, se fija mucho en cuánta capacidad tiene su procesador, a diferencia del mercado europeo o estadounidense, donde se fijan más en la cámara. Aunque hay una cosa importante y es que el poder adquisitivo de algunos países de Europa y algunas regiones de Estados Unidos también ha disminuido, lo que hace que también Apple tenga que meter estos dispositivos aparentemente más económicos o más baratos, pero tomen en cuenta que el precio de los dispositivos actuales está elevadísimo. Bueno, ahora toca continuar con la configuración. Le vamos a dar que me trate como masculino, le vamos a dar continuar, inicio rápido. Aquí me pregunta si quiero utilizar otro dispositivo para configurar este rápidamente. Yo pienso que es mucho mejor dejar el dispositivo limpio desde cero, no meterle tus apps ni transferirle nada desde otro dispositivo para que no metas tanta porquería y quede completamente limpio. Vamos a darle en continuar sin otro dispositivo y va a empezar a configurarse ahora sí. Datos de la privacidad, aquí ya saben, nos muestra esto siempre Apple al principio. Vamos a darle en aceptar, si no lo aceptas pues ni modo. Configurar el iPhone, vamos a darle que es para mí y vamos a configurar ahora el Face ID. Esto es rápido, ya que el Face ID últimamente de los iPhones funciona bastante bien. Aquí dice usar Face ID con cubrebocas. Yo recomiendo no poner Face ID con cubrebocas. Hay que darle siempre en no usar Face ID con el cubrebocas para mejorar la seguridad. Muy bien, ya he creado el código. La verdad, esto está bastante fácil y me dice que si quiere transferir los datos. Esto le vamos a decir que no quiero transferir nada de momento. Y ahora me pide loguearme con mi cuenta de Apple. Cuando no quieras meterte con tu cuenta de Apple a un dispositivo nuevo, lo que puedes hacer es darle aquí y le vas a dar agregar después en configuración. Esto si no quieres meter tu cuenta. Yo recomiendo siempre meterla al principio para que vaya descargando las apps, pero lo puedes hacer después. Y si te quieres crear una cuenta nueva, sí te recomiendo hacerlo después, porque si le vas a dar a crear cuenta de Apple gratuita, te va a pedir tus datos y todo, y luego te va a pedir un número de teléfono y luego un código de verificación. Pero a veces ese código no sale porque todavía no has configurado el teléfono. Es una cosa un poco absurda, pero no te sale el teléfono o la notificación del código y no lo puedes configurar. Entonces le vamos a dar actualizar iPhone automáticamente, por supuesto. Esto no lo voy a utilizar. Esto tampoco lo voy a utilizar. Yo la desactivo porque te empieza a gastar un poquito de batería, aunque al principio está bien activarlo porque te puede dar bien la hora. Esto lo vamos a agregar después en configuración, tiempo en pantalla. Esto yo sí lo activo porque me da buenos datos del tiempo que utilizo el teléfono y a mí sí me gusta esa función. Análisis del iPhone, le voy a dar no compartir y lo voy a usar en modo oscuro, aunque en el modo claro yo creo que se ve bien. Yo creo que lo voy a dejar ahora en claro, fíjense. Siempre utilizo el modo oscuro, pero como es un teléfono que no voy a estar usando todo el rato, lo voy a dejar en modo claro. Aquí viene lo del botón de acción, ya les había comentado. Este botoncito sirve para controlar algunos aspectos del teléfono, lo puedes configurar. Yo lo utilizo para mutear el teléfono o para el audio y a mí me gusta esa función. Entonces lo vamos a dejar en ahora no porque ya está bien. Y Siri lo voy a configurar después. Después emergencia, SOS. Estas son funciones que tienen los nuevos iPhones para detección de choques, el tema del satélite y lo del SOS. Entonces le vamos a dar en continuar, solamente es algo de información y el teléfono estaría completamente listo. Vean nada más qué maravilla de la tecnología, por favor. Fíjense una cosa interesante, como el teléfono es más pequeño, la tasa de refresco no molesta tanto. A diferencia de los dispositivos con unas pantallas más grandes, donde cuando ya mueves esto así, si notas toda la pantalla como lenta. Por ejemplo, si vienes de un iPhone Pro Max, notas que al hacer estos movimientos, se ve la diferencia de la tasa de refresco de la pantalla, pero en este caso, como es más pequeña, no lo notas tanto. Entonces yo creo que no te va a molestar tanto la ausencia de los 120 Hz, pero obviamente, pues lo deberían de incluir, obviamente, pero pues ya sabemos que Apple se tarda 70 años siempre en ir actualizando estas funciones. Tengo el iPhone 16 Plus, que es un poco más grande, y sí se siente diferente, se siente más lento, y este no. Fíjense qué cosa tan curiosa, ¿no? Yo creo que es por el tamaño, es una sensación, no tanto que vaya rápido, sino es la sensación por el tamaño de la pantalla. Primero, antes de probar la cámara, recomiendo hacer esto, miren. Novedades en fotos, continuar, vamos a ir a, no permitir. Vamos a ir a esta parte y vamos a configurar la aplicación de las fotos, porque a veces, miren, te muestra un montón de cochinada, yo no quiero nada de eso, entonces le voy a dar en personalizar y desactiva todo
todo, excepto otros elementos. Solamente deja el de otros elementos ahí. ¿Ya vieron? Quitamos todo y ya está. Y ya quedan tus fotos y aquí están los elementos ocultos, eliminados, duplicados y ya está. Todo lo demás, ¿para qué lo quieres? Son puras cochinadas. Vamos a abrir la cámara. Al principio me va a pedir configurar algunas cosas. Activar localización para la cámara puede determinar. No, nada de eso. Y después vamos a ir a fotos y videos. Ya tenemos libre esto y le vamos a dar configurar más tarde. Estos son estilos fotográficos, es como para poner algunos filtrillos por ahí. Bueno, ahora vamos a poner este pequeño reloj y vamos a hacer unas pruebas con las distintas cámaras que tiene el teléfono. Vamos a sacar una foto así normal. Esta es una foto live. Luego vamos a desactivar el live y vamos a sacar una foto normal. Luego vamos a ir al modo retrato. Le vamos a dar así. Y luego vamos a ir a la cámara de fotos normal otra vez y le vamos a dar con el zoom. Le vamos a dar así. Bueno, pues aquí no tienes el gran angular, ni modo, así es la vida, ¿eh? Y luego vamos a sacar un clip, pero lo vamos a sacar en 4K a 60 FPS. Entonces ya está el clip, vamos a darle. Y vamos a grabar un clip más o menos de 10-15 segundos para ver más o menos cómo va. No cuenta con la función de cine que tienen los iPhones Pro Max o los iPhones 16 también. Entonces esto es bastante curioso porque tomen en cuenta que nada más estamos utilizando una sola cámara y a mí particularmente no me interesa mucho ya que yo no utilizo tanto la cámara en temas personales. Esta sería la Live Photo, vamos a presionarla para... Vamos a sacar... Bueno, pues es un video prácticamente. Esa función de las live photo a mí no me gusta casi nada. Y bueno, esta sería la foto normal, así como la sacas inmediatamente después de haber comprado el producto. Sin modificarle nada, sin moverle nada, esta sería la foto del teléfono. Es una fotografía que cuesta trabajo porque las condiciones de iluminación no son las mejores, pero tampoco son escasas. Es decir, hay dos luces que vienen una de frente y una de lado. Entonces, estas luces pues iluminan bastante bien y debo decir que la calidad... no me sorprende y de hecho me está decepcionando un poquito porque el reloj tiene algunos detalles que no se están alcanzando a notar. Esos detalles, ¿ya vieron? Entonces la cámara del iPhone Pro Max, que es esa, sí lo está notando y este no. Este, miren, le vamos a dar un zoom y esos detalles se perdieron, ¿ya vieron? No aparecen. Si hubiera sacado la foto con el Pro Max, sí creo que se hubiera visto. Eso porque ya lo he hecho. Entonces yo creo que este teléfono, ya saben, no va dirigido para quien busca una buena cámara, pero sí es una cámara decente, eso sí, no es mala cámara, ¿ya vieron? La imagen se ve muy bien, aunque carece de detalle. El video la verdad se ve bastante bien, está en HDR, entonces creo que se ve bastante bien. Oigan, en video vale la pena, ¿eh? O sea, está muy bien. La cámara en fotos sí es una cochinada, pero en video sí está muy bien. Bueno, pues esto sí es una sorpresa, fíjense, la cámara de video del iPhone 16e, muy bien, ¿eh? Muy bien el video. Para crear contenido yo creo que hasta puede servir, ¿eh? Bueno, en conclusión, cámara de video excelente, ¿eh? Muy bien, me ha sorprendido. No me esperaba esto, no me esperaba que estuviera tan buena la cámara de video. La cámara de fotos, pues la verdad, nada destacable. Es una cámara de fotos casi como la de un iPad. No está tan buena, pero es medianamente decente. Por el precio, yo creo que tendría que tener mejor cámara. Pero en video sí me sorprendió. Muy buena cámara de video, vean. Se ve muy bien. Y bueno, ahora toca hablar acerca de lo más importante que creo que tiene este dispositivo, que es el procesador A18. Este es un A18 supuestamente diferente al A18 que tienen los iPhones 16, ya que este tiene 4 núcleos a diferencia de los 5 que tiene el iPhone 16, sobre todo para temas de juegos, aunque el tema de los juegos pues no se va a disfrutar la potencia porque tienes una pantalla que no va a 120 Hz o a 90 mínimo, entonces ahí como que hay un tema de discrepancia. Pero es un chip bastante bueno, es de los últimos chips que tiene Apple, entonces creo que por el tema del chip está muy bien. Aquí nos hablan de las diferencias que hay en cuanto a performance y con el iPhone 11, bueno, lo están comparando con un iPhone de hace 1000 años, la verdad ahí sí un poco absurdo, pero pues la verdad es un excelente chip. Creo que en este caso está muy bien. Además ya saben que viene preparado para la IA de Apple. Y bueno, pues ahora toca hablar acerca de lo que más me ha gustado y de lo que menos me ha gustado. Voy a comenzar por lo que menos me ha gustado. Y creo que lo que menos me ha gustado es obviamente algo que siempre llevo mencionando cada que muestro un producto de Apple, y es el precio. Aquí quiero que presten atención a una cosa que voy a mencionar, y es que muchos han estado quejando acerca del precio que empieza en 599, que no es nada barato para que Apple esté diciendo que es un gran precio. Yo creo que la mayor equivocación está en haber comenzado el dispositivo en 128 con este precio. Creo yo que el dispositivo, si hubiese comenzado como los iPads
en 256, pero en 599, entonces sí sería una excelente opción de compra en nuestra región. Y por supuesto que no falte mencionar lo que no nos gusta casi a todo mundo de estos iPhones o de algunos, es que no tiene los 120 Hz de tasa de refresco en la pantalla. Por supuesto que al día de hoy ya debería de incluirlos, pero obviamente Apple siempre hace sus cosas y actualmente este teléfono no cuenta con los 120 Hz, aunque en este no siento tanto la diferencia. No, por el tamaño de la pantalla creo que no molesta tanto, pero aún así ya debería tenerlo. Entonces, que no falte siempre mencionar que ya debería tener los 120 Hz o mínimo 90 el iPhone 16 y el iPhone 16e. Y bueno, pues por último vamos a hablar acerca de las cosas que más me han gustado de este dispositivo, y esto es el tema del diseño. Fíjense, me ha gustado mucho el diseño, que es más limpio que el iPhone 16 o el iPhone 16 Pro, que no tiene ese botón molesto aquí. A mí me gusta muchísimo esto, vean nada más la limpieza, y además en aluminio queda muy bien, se ve bastante bonito. Pero lo que más me ha sorprendido es la cámara de video. No pensé que los videos se vieran tan bien. No sé por qué no lo mencionaron tanto, por qué no lo presumieron tanto, pero el video se ve muy bien. Puede ser que por eso tenga tan buen video, ¿no? Porque va dirigido para un mercado donde piden buena cámara de video. A diferencia de la cámara de fotos, que esta sí, la verdad, no destaca nada. Pero la de video sí me sorprendió, ¿eh? Así que con esto me despido, muchachos. Gracias por haber visto este tremendo videazo. Un saludo y eso es todo. Adiós.